Mire usted, pues hay una circunstancia muy particular con el asunto de la influenza. Aquí está con nosotros el doctor Ángel Nuño Bonales, él es el director de Políticas Públicas de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco. Y bueno, pues nos viene a explicar por qué en el tema de la influenza sí es necesario que haya recurrencia en materia de la vacunación. Él nos va a explicar por qué y a final de cuentas, pues cómo evitar este problema que, bueno, pues cuando se va al nivel más alto de gravedad puede ser hasta de vida o muerte. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, muy buenos días, Marlene. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues es que hay mucha gente que piensa que la influenza es una gripita un poco más fuerte nada más, ¿no? Pero a final de cuentas se puede convertir en un problema gravísimo para las personas. Cuéntenos cómo enfrentar y cómo están enfrentando aquí en Jalisco este problema. Justo lo mencionas muy bien y muchas personas tienen esta percepción de riesgo de es una gripa, pero no pasa nada. Porque bueno, en algunas personas su sistema inmunológico tal vez tiene la competencia de poder afrontarlo, pero hay otra población más vulnerable de la cual vamos a hablar ahorita, la cual pues sí requiere de una ayuda extra para poder llevar a cabo pues una mejor defensa contra esta enfermedad. Si bien la vacuna contra la influenza tiene décadas que se ha puesto de manera gratuita a través de nuestro programa de vacunación universal, a partir del 2009, la pandemia pues viene a sensibilizar sobre la importancia de lo que este virus puede llegar a causar, ¿no? O sea, causa una pandemia, una mutación que en algún momento el AH1N1 se diseminó por todo el mundo y bueno, ya conocemos esa historia. A partir de ahí, pues la gente está tiene mayor conciencia en cuanto al tema de la vacunación. Cada año se actualiza, como bien dices, se actualiza la vacuna de influenza y la razón también es una terminología que ya mucha gente por esta parte de la pandemia de COVID lo entiende de esta manera, pues muta. Los virus tienen esta capacidad de al replicarse de una persona a otra y a lo largo de esta cadena de transmisión, pues van modificando parte de su secuencia genética y hay un momento en el cual esa secuencia genética ya es diferente a la original. A eso le llamamos una mutación. El virus de la influenza tiene ya una característica que desde el 2009 hemos identificado, ya está estable en este sentido, de que muta cada temporada invernal o cada temporada estacional. Es por eso que cada año hay que, como en las computadoras, actualizar nuestro sistema operativo, actualizarnos con la nueva cepa de circulación. La vacuna que se está aplicando en este momento, que ya iniciamos a aplicar, contiene los 3 tipos y subtipos que en una proporción de más del 87%, 90% estará circulando durante esta temporada, que es AH3N2, que dicho sea de paso es la que más está circulando en este momento desde el hemisferio sur hacia el norte, AH1N1, que es el descendiente de aquella cepa pandémica, y tipo B, que también es un tipo de influenza que si bien no es una influenza que en la mayoría de los casos sea agresiva o grave, en personas vulnerables sí llega a causar una enfermedad grave tipo neumonía. Es decir, a diferencia, por ejemplo, de otras vacunas como antiguamente se manejaba, que te vacunaban en la escuela con la tuberculosis, con la poliomielitis, todas estas, y dices, bueno, ya nunca me va a dar eso. Pero en este caso sí es una cepa que está año con año o temporal por temporal pues evolucionando y con ello pues se tiene que actualizar también la vacuna, es lo que hay que entender, ¿no? Así es, se actualiza y además de que se actualiza, bueno, hay que cubrir a las personas que tienen mayor vulnerabilidad de una enfermedad grave. Como iniciaba la pregunta, en algunas personas dicen, a mí me dio influenza, pero me fue muy bien, no tuve una mayor doctor, complicación. ¿y quiénes están dentro de estos grupos vulnerables para que lo tomen en cuenta y se vayan a vacunar? Exactamente. ¿Quiénes son más vulnerables? Y pongo en primer lugar las mujeres embarazadas. Durante el periodo de gestación, el sistema inmunológico, mientras estás creando un nuevo ser, pues bueno, también hay unas modificaciones en el sistema inmunológico, en la respuesta inmunológica. Entonces, las mujeres embarazadas en cualquier mes o trimestre de embarazo deben de aplicarse en este momento la vacuna de influenza. Es una vacuna muy segura, no daña al niño, al contrario, le ayuda a protegerse también, sobre todo aquellas que ya están a punto de tener al bebé. Bueno, la pregunta obligada es de, oye, ¿y esta vacuna también le va a ayudar a mi bebé?
La respuesta es sí, le ayuda en la transmisión de los anticuerpos. Por supuesto, los extremos de la vida, niños menores de 5 años, es decir, entre 6 meses y 5 años, adultos mayores de 60 años, que siempre son muy propensos a tener una neumonía si no se atiende de una manera adecuada, y otros grupos importantes que hay que cubrir, personal de salud o personas con alguna enfermedad crónica metabólica. Hablamos obesidad mórbida, problemas cardiovasculares, cardíacos, diabetes, sobre todo la que está descompensada, insuficiencia renal, post-transplantados o VIH-Sida. Claro. Y bueno, pues una persona que a lo mejor ya tenga alguna de estos síntomas, probablemente ya tenga la infección. ¿Sobre la vacuna no da alguna reacción peligrosa o más grave? No, al contrario, es una vacuna muy noble en este sentido, aunque siempre está la recomendación de si tienes síntomas, pues bueno, no automedicarse, acudir con un facultativo para que te haga, en este caso, pues un chequeo, una prueba si fuera necesario. Recordemos que aún está circulando el virus de SARS-CoV-2, la enfermedad de COVID-19, empieza a co-circular lo que es el virus de la influenza, entonces, pues antes de automedicarnos o inclusive si tienes algún tipo de síntomas, antes de irme a vacunar, pues bueno, solamente tener la opinión de un experto que me diga, puedes vacunarte, no hay ningún problema. Esta vacuna ya está disponible el día de hoy, ya desde el 3 de octubre, en todas las unidades de primer contacto del sector, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud. Las unidades de primer contacto son las que se les conocen como unidades de medicina familiar, centros de salud. Así es, que son estas unidades en donde tienen medicina preventiva, donde ya la gente conoce que ahí existe la vacunación. Esta vacuna de influenza no requiere cita, a diferencia de lo que habíamos vivido pues con el tema de COVID. Esta vacuna pues es abierta al público. Otra pregunta también que nos hacen seguido es, dicen, yo tengo una unidad del IMSS cerca de mi casa o tengo una unidad del ISSSTE cerca de mi casa, pero yo no tengo, ¿puedo ir? La respuesta es sí. Recordemos que esta vacuna es universal. Entonces, donde la encuentres te la puedes poner. Igual, si usted tiene IMSS, tiene ISSSTE, pero tiene un centro de salud cerca, puede acudir. Lo ideal es ya protegernos porque esta vacuna tiene su máximo pico de eficiencia a partir de los 21 días, es decir, apenas estamos iniciando con los fríos, con el inicio de esta sintomatología, pues lo ideal es ponérnoslo en este momento para noviembre, diciembre estar cubiertos. ¿Algunos puntos específicos que el público pueda tener así como para decir, me queda cerca, como qué sería? La red, pues son más de 500 centros de salud en todo el estado, de unidades de medicina familiar también tienen cientos. Aquí ustedes identifiquen precisamente de acuerdo a la colonia donde vivan o el municipio, en donde aquí nos ve mucha gente del interior del estado, sobre todo cabeceras municipales, que es en donde se encuentran las clínicas de medicina familiar o los centros de salud más grandes. Ahí está ya la vacuna lista, no hay contraindicaciones, simplemente lleguen y aprovechen, bueno, que estamos actualmente en la Semana Nacional de Salud, donde como ustedes saben también pues se actualizan los esquemas de vacunación para los menores de 9 años, lleven al menor, chequen con su cartilla, asesórense con el personal de la unidad y vean si además de influenza hay alguna otra vacuna que le corresponda. Si hay una persona que ya le dio influenza y no lo ha notado y se vacuna, ¿todavía le da calidad de sanación? Claro que sí. Sí le sirve por lo siguiente, porque circulan varios tipos y subtipos. Como decía, la vacuna que se está aplicando es H3N2, H1N1 y tipo B. En una situación hipotética, si alguien tuvo un tipo de influenza y tuvo influenza B, pues bueno, todavía tiene la posibilidad de contagiarse de H1N1 o de H3N2. Entonces la vacuna pues realmente sí te cubre contra un espectro muy amplio de posibilidades, porque no es solamente, cuando hablamos de virus de la influenza, no es solamente un tipo el que está circulando, sino varios son los tipos. Claro. Entonces, y nos decía que esa influencia se puede transformar en neumonías. Sí. Fácilmente por tener malos cuidados. Eso es importante que lo sepa nuestro auditorio. No automedicarnos. La influenza inicia como una enfermedad tipo gripal y se nos confunde mucho en esta temporada de invierno porque ¿qué pasa cuando hay un descenso en las temperaturas? Se nos resecan las mucosas, la garganta, entonces de manera refleja estornudamos o tenemos flujo nasal, pero es muchas veces también por el tema de la temperatura. ¿Cómo lo sabemos? Porque se pasa el frío de la mañana, llega a mediodía y ya no tenemos síntomas. Pero a diferencia de esta sintomatología, digamos, por la temperatura, por el clima o el ambiente, cuando
cuando sí tienes una enfermedad infecciosa, como en el caso de la influenza, pues los síntomas no desaparecen, al contrario, permanecen y se agregan otros como es tos, como es dolor de cabeza o algo característico también, la fiebre, que muchas enfermedades infecciosas, pues bueno, lo podemos ver. Si tienes fiebre, tos, dolor de cabeza, inclusive empiezas con alguna dificultad respiratoria, son síntomas que nos asocian mucho a una enfermedad por influenza. Lo bueno es que influenza sí tiene un tratamiento específico, sí existen antivirales para influenza que funcionan inmediatamente y tienen muy buena aceptación. Entonces es por eso que no hay que medicarnos, acudimos con el médico, nos da nuestro tratamiento y estamos en este sentido bien. Entonces, mujeres embarazadas, niños menores de 5 años, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, metabólicas o de inmunosupresión y personal de salud, este es el momento ya para irnos a vacunar. Pues hay que prepararlos y todo. Es una piquetita de ser, ¿no? Sí, son 0.5 mililitros, la Claro, verdad. se siente ya Y en con- cualquier lugar, No, y Miguel, después, ya nos dijo el doctor. después del COVID y todo eso, ya estamos así, ya estamos hechos para recibir las ampolletas, ¿no? Sí, Pero y mejor estar protegidos. Claro. así es. Pues doctor, qué bueno que nos hace usted este muy oportuno mensaje, porque a final de cuentas, bien es cierto, están empezando ya los cambios climáticos, empieza la resequedad, empiezan las irritaciones de las vías respiratorias, y bueno, pues todo ello pues puede traer este problema, el de la influenza, o algunas otras gripes que también probablemente la misma vacuna pueda de alguna manera rechazar, ¿no? Así es, ayuda a tu sistema inmunológico, se fortalece, entonces la vacuna de influenza ya está disponible y bueno, aprovechando el espacio, también estamos en la campaña para refuerzos de COVID o de coronavirus, mayores de 18 años o adultos mayores que ya hayan pasado 4 meses desde su última dosis, o sea, no importa, solo que hayan tenido 4 meses su última dosis, no importa la marca, ya pueden entrar a la página de coronavirus.jalisco.gov.mx o en los centros de salud o unidades en donde haya esta vacuna disponible, ya pueden aplicársela. Continuamos todavía con la vacunación a niños entre 5 años y 11 años también de COVID. Esto es independiente y si alguien me pregunta, oiga doctor, ¿se pueden aplicar influenza y se pueden aplicar la de COVID al mismo tiempo? La respuesta es sí. Digo, va a ser, obviamente son 2 piquetes, no es en la misma jeringa, Sí. pero el mismo día, digamos, en el mismo momento se pueden aplicar ambas vacunas, no pasa nada, es una aplicación simultánea muy segura y bueno, y aprovechan para actualizar este esquema. Muy bien. Pues doctor, valiosísimo verdaderamente su información y su consejo y mucho le agradecemos como buen director de políticas públicas.